Para su columna de hoy. Lo hemos anticipado. Vamos a escuchar la palabra de alguien que sabe sobre este tema polémico que, bueno, tiene muchas voces a favor, muchas en contra también. Hay silencio prácticamente desde el arzobispado de la provincia de San Juan. En lo personal, digo, yo no he intentado hablar con Monseñor, pero sí vamos a acudir y a escuchar a Jorge Sotomayor, que nos va a contar si es lo mismo recibir la comunión en la mano que en la boca. Esta vida es una gran sinfonía. Sinfonía presenta a Jorge Sotomayor. www.sinfonía.com.ar. Noticias que suenan distinto. www.sinfonía.com.ar. Noticias que suenan distinto. Hola, hola, muy buenos días, querida familia, querida audiencia, un abrazo, un cariño grande para todos. Osvaldo, hermano amigo, abrazo también para vos, que tengas un muy lindo día. Para las señoras del programa, grande. Hola, buen día. Buenos días. Para ustedes, Sonia, Marita. Hola. La verdad que hacen preciosa la mañana también. Para el Maxi, para el Manteca, grande también a ustedes. Y no son elogios porque sí, de verdad hacen una muy linda mañana. Abrazo grande, ¿no? Todos. Bueno, a ver, ¿es lo mismo recibir la comunión en la mano que en la boca? Sé que hay pasiones encendidas, sé que hay mucha polémica en torno al tema, no es nuevo, se discute no solamente en la provincia de San Juan, en el país. Yo voy a tomar en cuenta lo que dicen los documentos de la Iglesia en torno al tema, también alguna recomendación que se ha hecho desde siempre también dentro de la Iglesia, haciendo salvedad también que esto tiene que ver con la fe y principalmente con lo que uno lleva en el propio corazón, que es la preparación también para recibir la Eucaristía. Y esto tiene que ver con hablar con la gente que interesa en este tema, que está interesada en este tema, porque obviamente habrá gente que no le importa, habrá otra gente que creerá que puede ser el tema nimio, pero en el caso concreto que vos nos propone Osvaldo y que fue tema de hace unos días atrás, me parece importante dar algún tipo de explicación, enseñanza respecto a lo que tiene que ver con este tema. El primer documento en tiempos modernos, digamos, ¿no? El primer documento de la Santa Sede, que habla de la comunión en la mano, es de la Sagrada Congregación para el Culto Divino del 29 de mayo de 1969, post Concilio Vaticano II. Allí se comienza a hablar de la posibilidad de la comunión en la mano. El documento también de la Iglesia del 29 de mayo de 1973, primero en el 69 y después en el 73, y el ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa, y una carta del 3 de abril de 1985, publicada por la Congregación para el Culto Divino. Allí se expresan la modalidad para dicha práctica, o sea, el momento de la comunión, cómo debe ser entregada, si puede ser en la mano, si puede ser en la boca. El misal romano también, recogiendo las normas antedichas, estos documentos que nombraba recién, dice: en principio la comunión se recibe en la boca, en principio la comunión se recibe en la boca, pero, donde sea concedido, dice el misal romano, por la conferencia episcopal, puede el fiel a elección comulgar recibiendo la hostia también en la mano. O sea que el fiel puede elegir recibir la comunión en la boca o en la mano. Cuando la comunión se recibe bajo las dos especies, es decir, mojando la hostia en el cáliz, obviamente solo puede recibirse en la boca.
Esto dice el misal romano. Es un derecho del fiel. Seguidamente, en la instrucción sobre el sacramento de la redención, la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos señala lo siguiente. Escuchemos, por favor, no tomemos partido para un lado o para el otro. Yo estoy simplemente leyendo documentos de la Iglesia que tienen que ver en torno al tema de la comunión. Dice, aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. O sea, se sigue la Iglesia exactamente proponiendo lo mismo, en la boca o en la mano, a elección del fiel. Sin embargo, dice, hay una recomendación, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia, delante del ministro, y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. ¿Se entiende, no? Dice expresamente, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia, delante del ministro, y no se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Esto es lo que habla la instrucción sobre el sacramento de la redención. Ahí se cortó, hay que recomponer seguramente de manera urgente esa comunicación, porque estaba muy interesante. Estoy siguiendo el hilo para ver cuál es la conclusión final. Sí, te seguimos escuchando, Jorgito, dale. Decíamos, Osvaldo, recién, la instrucción sobre el sacramento de redención y la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, el 25 de marzo del 2004, San Juan Pablo II dijo lo siguiente: aunque todo fiel tiene derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Póngase especial cuidado, dice este mismo documento, en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano la especie eucarística. Si existe peligro de profanación, advierte el mismo documento, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano, si existe el peligro de profanación. Por estos motivos, es conveniente recibir la Eucaristía en la boca. En primer lugar, porque el riesgo de profanación es mucho menor. En segundo lugar, para impedir que queden partículas en la mano. Esto sabemos, quienes hemos llevado la comunión a los enfermos, llevamos la comunión a los enfermos, etcétera, que pueden quedar partículas en la mano, y esto debe ser cuidado, con especial cuidado, ¿no? Y en tercer lugar, por reverencia al sacramento. El sacerdote tiene sus manos consagradas por el crisma y es el mismo ministro el ministro ordinario de la Eucaristía. Hay algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que la Iglesia dijo durante siempre, desde siempre, cuando te acerques a recibir el cuerpo del Señor, no lo hagas con las palmas de las manos extendidas ni con los dedos separados, sino haciendo de tu mano izquierda como un trono para tu derecha, como quien ha de recibir el rey, y luego con la palma en forma de recipiente recoge el cuerpo del Señor y di amén. Enseguida santifica con todo cuidado tus ojos con el contacto del Sagrado Cuerpo, y a partir de allí lo que debemos tener en el corazón. Dime, dice este santo, San Cirilo de Jerusalén, si alguno te hubiera dado partículas de oro, ¿no las guardarías con todo esmero y tendrías cuidados en que no se te cayese ni perdiese nada? Y no debes cuidar. Se volvió a cortar. Pato, tiene mala señal ahí, parece en esa zona, pero no puede ser que tengamos tan mala señal que se nos corte, por Dios. Dale, estabas con San Cirilo, Jorge.
Bueno, a ver si podemos retomar, Sí, estabas terminando la cita de San Cirilo. Estabas terminando la cita de San Cirilo. A lo que decía San Cirilo de Jerusalén, destacando, porque en los primeros tiempos de la Iglesia, la comunión se recibía en la mano. Y San Cirilo de Jerusalén, en esta catequesis, dice de la importancia de, con las dos manos, recibir como si fuera una especie de regalo especialísimo del Señor, que tiene que ver con las palmas de la mano extendidas, los dedos no estar separados, haciendo de la mano izquierda un trono para tu derecha. O sea que en realidad, en resumen, es un derecho del fiel poderlo recibir en la boca o en la mano. Esto en la Conferencia Episcopal Argentina habilita a los obispos en la provincia de San Juan y en todo el país para que esto sea una decisión. Ahora, hay algo muy importante, que los mismos sacerdotes los refieren, y que tiene que ver para aquellos que son ministros ordenados, caso de los sacerdotes, caso de los diáconos, ellos se prometieron al momento de recibir la ordenación a la obediencia. Y si el obispo ordena, determina por razones pastorales que el sacerdote y el diácono debe obedecer. Esto forma parte de la atribución que le compete al sucesor de los apóstoles, y tiene en tal sentido también, y esto procuro intentar hacer una catequesis de verdad en torno a esto, una enseñanza de verdad en torno a esto. Entonces, sacerdotes, diáconos, y en especial para las circunstancias que los obispos prevén, nos queda solamente a nosotros obedecer. Y esto tiene que ver con la circunstancia de lo que ocurre, por ejemplo, en las primeras comuniones y en las confirmaciones. Esto significa que en todas las circunstancias deberá recibirse de pie, y en la mano no, porque siempre primará el derecho que tiene la gente para recibirlo, de pie, en la mano, de rodillas, como la gente sienta en su corazón. Ahora, en estas circunstancias, como lo que se determina también para aquellos que somos servidores del altar, recibirlo en la mano, nuestra obligación está en obedecer, porque este es el compromiso asumido, y esto me parece que debe ser también respetado. No sé si me he podido explicar bien, el tema es delicado, pero la enseñanza de la Iglesia, la determinación de la Iglesia es clara en torno a este tema, y es muy clara para nosotros también el tema de la obediencia para diáconos y para sacerdotes, y en tal sentido también porque fue el compromiso. Y en tal sentido también hay veces que a lo mejor uno pueda no entender el porqué de esa obediencia y el porqué de obedecer determinado mandato. Mientras no afecte cuestiones de fe y de moral, uno debe acatar, debe aceptar, como pasa en cualquier situación de la vida, pero particularmente en torno al tema de la Iglesia. No sé si me he explicado bien, ojalá que así sea, para que arrojar un poquitito de luz respecto de este tema, pero que fundamentalmente también depongamos, si el enojo proviene en mi corazón, seguramente no viene de Dios, O sea, eso lo digo por mí mismo. Bien, Jorge. Primero por mí mismo. Jorge, ¿puedo intervenir un poquito contigo? Sí, claro, Sí. Por supuesto, sí, claro. Es que tengo en mi mano este protocolo número 127, emitido el 27 de agosto, hace poco, donde desde el Arzobispado de San Juan de Cuyo dice textualmente a los párrocos, vicarios parroquiales, directivos de escuelas católicas y catequistas: se acercan las fechas en las cuales se multiplican las celebraciones de primeras comuniones y confirmaciones. Por ese motivo les recordamos algunos criterios y disposiciones a tener en cuenta. Esto salvando lo que vos dijiste y recordaste sobre la obediencia. Vos administrás la Eucaristía y estás obligado a obedecer, y eso lo entiendo perfectamente. Pero acá lo que dice: según lo establecido en las normas del 25 de marzo del 2022 y que continúan en vigencia,
1. Los ministros que asistan en el altar de toda edad y condición comulgarán siempre de pie y en la mano. Segundo, en las celebraciones de los sacramentos de iniciación cristiana, los catecúmenos de cualquier edad recibirán la Sagrada Comunión únicamente de pie y en la mano. Aquí no da la posibilidad de la elección. Yo me imagino qué pasa si en algún momento un chico que va a recibir la comunión pone la boca, cosa que también he visto que ha sucedido, y que quien está celebrando insiste en dársela en la mano. ¿Cómo se resuelve esa situación allí, querido Jorge? Lo que creo en manera personal, y esto ocurrió hace unos días atrás también en mi propia parroquia, en momento de confirmaciones, todos los chicos van preparados para recibirlo de pie y en la boca, obedeciendo este mandato que viene desde el arzobispado y que tiene que ver en sintonía también con lo resuelto por la propia Conferencia Episcopal Argentina. Posteriormente a esos eventos, posteriormente a estas circunstancias, si el fiel opta por otro camino que puede ser de rodillas, en la boca, etcétera, etcétera, lo podrá hacer y hay libertad como para poder hacerlo y será decisión del fiel en ese momento. Pero particularmente en las primeras comuniones y en las confirmaciones, la disposición es pastoral del obispo y nos corresponde obedecer. Insisto en esto, puede generar conflictos, pensamientos, ideas diferentes, y esto es aceptable porque los seres humanos tenemos ese tipo de pero diferencias, es que son lógicas. Desde la misma iglesia, Monseñor Aguer le ha escrito, en iglesias de todo el mundo, ojo, hay videos de España, hay videos de Centroamérica, de Norteamérica, hablando de esta disposición emitida en San Juan, porque lo que se recalca es que como una prohibición. ¿Qué tal si, con cosas que han pasado, vos hablaste de la profanación, teniéndola en la mano, no metérsela en la boca, sino llevársela a la casa para sanar un perro, cosa que también se ha contado medio como de leyenda, pero es parte de la profanación a la que se expone una comunión, el cuerpo de Cristo, no dado en la boca. Claro, mira, ahí yo lo que leía recién por parte del misal romano y demás, es el propio ministro, que puede ser un ministro de la comunión, que puede ser un diácono, que puede ser el sacerdote, debe observar que la hostia sea consumida en ese mismo lugar, en ese mismo, y estar presente. Incluso lo que decíamos recién respecto de cómo deben ser colocadas las manos y demás a los fines de la recepción de la Sagrada Eucaristía. A ver, pero la pregunta, no estar de acuerdo. Claro, pero la pregunta mía en concreto, la primera fue, si el fiel te dice, no la quiero en la mano, la quiero en la boca, y te lo dice claramente, a pesar de esta disposición que es, porque yo la veo inapelable, debe recibirla de pie y en la mano. O sea, no te da la opción de la boca. Ahí no te da la opción de la boca. En caso que a vos te tocas, vos administrás la Eucaristía. Si yo voy y te digo, no, Jorge, no la quiero en la mano, la quiero en la boca y arrodillado, ¿qué pasaría ahí? ¿No estarías obedeciéndole al obispo? Le sugeriría obedecer. Esto es, fue lo que yo mismo prometí en el momento de yo ser ordenado diácono. Fue lo mismo que yo prometí, y prometí obediencia, que no es sumisión, sino obediencia. Y en tal sentido también sugeriría, y a los fines de evitar un escándalo, si la situación persistiera, yo finalmente concedería el entregarla en la boca, y daría mis explicaciones a los fines de evitar una situación que pueda ser un poco más violenta, si en definitiva
se lleva a un punto más violento. Sí, Lo que sí bien. creo es que si yo recibiendo la comunión tengo esa pequeña lucha interior, digamos, de llevarlo y de subirlo a un plano un poco más violento, estoy seguro que no viene de Dios. Y estoy seguro porque es decir, la obediencia tiene que ver exactamente con, digamos, la aceptación de aquel que tiene como sucesor de los obispos y que no me está mandando sobre cosas cuestionadas de fe y de moral. Claro. ¿Se entiende? Sí, Si no, pero también tengo claro, querido Jorge, que ninguna conferencia episcopal puede pasar por encima de la Santa Sede, que no ha cambiado las disposiciones. No ha cambiado la Santa Sede las disposiciones. Va contra el derecho universal de los fieles esta situación, según mi humilde visión del asunto. Porque además me trae una reminiscencia nefasta del tiempo de la pandemia. Porque claro, esto se refuerza en la pandemia, en donde parecía que era un pecado, una norma de seguridad truchísima, bajo todo punto de vista, esta situación de no poner la comunión en la lengua de la gente, sino dejársela en la mano. O sea, para colmo, esa reminiscencia termina de reventar cualquier teoría de obediencia y demás. Perdón, o sea, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero digo, tengo la obligación de decir lo que pienso. Sí. Hermano mío, yo te entiendo y te conozco, no de ahora. Ahora, yo te leo textual, algo que compartíamos recién y a lo mejor se cortó en ese momento. En la instrucción sobre el sacramento de la redención, la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, el 25 de marzo del año 2004, señala lo siguiente: aunque todo fiel tiene derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, esto es Santa Sede, no es Conferencia Episcopal, esto es Vaticano, ¿no? Sí. Aunque todo fiel tiene derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Esto es disposiciones que tienen que ver con el Vaticano y es para toda la Iglesia en el mundo. Y hay algo más que te tengo que decir, Osvaldo, que esto también forma parte de mi experiencia y esto es con el corazón en la mano. Sí. Es cierto que el peligro de profanación que existe cuando se toma la comunión en la mano, es cierto, pero también es cierto, y los ministros lo sabemos, que a veces, por las circunstancias que sean, el dedo nuestro es mojado con la saliva de la persona que toma la comunión. ¿Se entiende? Y esto, a ver, Osvaldo, no pretendo abonar ninguna teoría, esto es práctica concreta. No es lo mismo cuando yo voy, por ejemplo, a una casa de un enfermo y el enfermo, en el afán de comulgar, toca mis dedos con sus labios o con su lengua, toca con sus labios o con su lengua y toca mis dedos. No, porque en ese lugar recibe únicamente la comunión él, pero cuando ocurre en una misa, o por ejemplo, yo te cuento, los chiquitos ahora para las primeras comuniones en la parroquia nuestra, son alrededor de 200 chiquitos. Si ellos al comulgar tomasen o me rozasen los labios, etcétera, etcétera, es todo un tema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, sí. No, lo entiendo. Sí. Yo, lo que pasa es que el paralelismo mío mental, mientras me decís eso, de acordarme de Cristo, sanando a los enfermos, tocando a los leprosos. ¿Vos te crees que Cristo andaba con un sanitizante de manos? O sea, me parece una cosa rara eso. O sea, me parece una cosa rara. Pero ¿sabés a lo que apunto? A mí me da escozor. No, yo te entiendo. Me da escozor. Y además también tengo muy claro que no se puede obedecer si no va... o sea, lo voy a decir bien. Solo se puede obedecer si no va en contra de nuestra conciencia.
Ese es el parámetro Sí, claro. de mi vida en todo aspecto, inclusive en esto. No, lo comparto. Bueno, ahora, sí. Sí, perdón, no quiero sé qué tal parte final del programa. Estoy yendo. Mira, primero te agradezco enormemente poderlo hablar de este tema. Totalmente. Con la libertad que lo hacemos siempre, con la libertad de siempre. Sí. Así que, hermano mío, yo te agradezco mucho y bueno, que Dios nos ayude a todos. En realidad pasa por allí el tema también, ¿no? Claro. Bueno, estamos... sí, esto está abierto para seguirla cuando se te dé la gana, cuando quieras, y seguir polemizando si querés un ratito. Polemizando no. Sí, bueno, charlándolo al tema. Sí. Bueno, te mando un abrazo grande a vos y a tu familia, hermano mío. Muchas gracias. Igualmente para vos. Hasta luego. Abrazo para todos. Chau. Con el sello de Jorge Sotomayor, www.sinfonia.com.ar. One big symphony.